Arratsaldeon denori, lo primero de todo agradecer vuestra presencia, los 4 invitados a nuevo encuentro organizado por Deia, con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya, del Servicio Betion del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Bilbao, de GESCA, Asociación Empresarial de Residencias, y de A Tiempo, Servicios Asistenciales. Bueno, pues lo primero de todo, como he dicho, agradeceros y bueno, pues una cita en la que lo que vamos a intentar es recoger un poco algunas de las experiencias que habéis vivido los 4, ¿no?, en este largo y tormentoso año, y también un poco analizar la situación actual, ¿no?, de este colectivo. Para ello contamos con la presencia de Íñigo Zubizarreta, concejal adjunto del área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao. A su lado está Aitor Pérez, portavoz de GESCA, Asociación Empresarial de Residencias. Aquí a mi izquierda está Íñigo Mijanjos, responsable del Servicio Betion del Gobierno Vasco, y Jon Esunza, gerente de A Tiempo, Servicios Asistenciales. Bueno, pues como ya después de estas presentaciones, pues vamos un poquito a entrar en materia, ¿no? En principio, Íñigo, bueno, pues empezamos contigo. Vale. Y un poco, bueno, pues desde el punto de vista, te quería comentar, ¿no?, desde el punto de vista técnico, bueno, desde todos los puntos de vista, yo creo que el 2020 ha sido un año, pues, para no olvidar, ¿no? Y bueno, quería saber un poquito cuál había sido la prioridad del Departamento del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, pues la prioridad a lo largo de todos estos meses. Sí. Hombre, en cuanto, primero, hola, ¿qué tal? Desde luego, y en relación directa a la pandemia, ¿no?, el momento de pandemia, pues y de confinamiento, en ese sentido, para nosotros fue duro. Primero, en cuanto a la incertidumbre, ¿no?, un área como el área de acción social, al final, que abarca tantos espacios y tan distintos, ¿no?, y perfiles personales a los que atendemos tan distintos, pues en principio nuestra vocación inicial fue dar respuesta a las necesidades básicas, ¿no?, que la gente empezaba a mostrar y a pedirnos, ¿no?, tanto a niveles de alimentación como a niveles de, bueno, pues porque empezaba a haber dificultades muy concretas, ¿no?, en la ciudadanía. Por otra parte, claro, el seguimiento que hacíamos a las personas mayores desde nuestras competencias, el servicio que teníamos también con menores, ¿no?, o sea, todo lo que tenía que ver al final con la atención directa también, y finalmente luego la parte que nos compitió en lo que tenía que ver con el confinamiento de personas que estaban en calle, ¿no? Es decir, fue uno de los, yo creo que Bilbao en ese sentido tuvo el músculo y la capacidad de poner en marcha aquel sistema, ¿no?, en el que pusimos en marcha cuando vimos lo que se nos venía encima, ¿no?, incluso sin saber la temporalidad, incluso sin conocer muy bien la dimensión que aquello tenía, ¿no?, tanto de personas sin hogar, tanto que estaban en calle, como personas que de manera sobrevenida en esas circunstancias empezaban a perder, no a perder, o sí al menos pues que tenían dificultades de convivencia, porque en un entorno podían vivir muchas personas, y claro, se marchaban de sus casas, pero claro, hoteles estaban cerrados, pensiones cerradas, entonces teníamos que dar atención a todas estas personas, ¿no? Y fue probablemente pues uno de los momentos, junto con el tercer sector social, que pusimos en marcha todo este sistema, ¿no? Dotar de alimentación, bueno, todo este tipo de cosas que luego ya iremos hablando, iremos profundizando, dar qué sistemas pudimos poner en marcha, tanto de tema alimentario como de ayudas de emergencia social. No, todo un montón de iniciativas, pero bueno, ¿cuál ha sido un poco esas políticas de atención del Ayuntamiento? Se tuvieron que adaptar, ¿no?, a esta nueva situación, ¿no?, y lo hicieron, ¿no? Eso es. La verdad que para nosotros fue un gran reto, y yo creo que tanto el personal funcionario como lo que decía antes, ¿no?, las entidades que nos acompañan estuvieron, de verdad que fue, bueno, yo siempre he dicho que para nosotros fue brillante en ese sentido, ¿no?, dentro de la dureza
y las realidades que tuvimos que ver, pero sí fue muy satisfactorio en ese sentido. Íñigo, junto a las iniciativas y programas que pusisteis en marcha, ¿no?, también otra de las herramientas, ¿no?, a nivel institucional que tenemos ahora mismo en Euskadi es Betion, el servicio Betion, ¿no? Me imagino que habrá sido también un año que habréis, ¿no?, con un incremento de la demanda en el servicio. ¿Qué me puedes contar un poquito de todo, de cómo ha sido este año de COVID? Ha sido un año con muchísimos imprevistos, con mucha indefinición, con mucha incertidumbre, y ha habido que responder, muchas veces dar solución a ciertas cuestiones sobre la marcha también, como apuntaba el propio Íñigo también muchas veces. Al comienzo, las primeras semanas, todo era incertidumbre, todo eran pulsaciones de las personas mayores, todo eran preguntas, necesitaban saber, una saturación de llamadas entrantes enormes. Nosotros a su vez estábamos cargando mucho a consejos sanitarios, aquí de hecho cargabas mucho emergencias del propio gobierno, las emergencias. Fue muy constante la demanda de información en ese momento, con cuestiones muy importantes y también con cuestiones menores, había preguntas de todo tipo, ¿no? Y luego hemos tenido que ir adaptándonos poco a poco a la propia normativa, cómo prestar servicio a esas personas también, cómo atenderlas, cómo conocer sus necesidades. Todo lo que fue la iniciativa Cuestión Artean que planteó el Gobierno vasco para atender a todas las personas en los domicilios, a través de entidades también de voluntariado, pues como Cáritas, Cruz Roja, etcétera, para atender muchas de sus necesidades básicas como entrega de medicinas, entrega de alimentación, etcétera. Hubo que coordinar todo aquello, incluso con Departamento de Salud, también con farmacia, para ver qué fármacos necesitaba cada persona, llamar a cada persona, a algunos les atendían, a otros no. Bueno, fue una constante evolución, un constante ir haciendo frente a problemas que se iban planteando prácticamente día a día. Aitor, las residencias han sido las grandes afectadas, ¿no?, de la pandemia. ¿Cómo habéis vivido toda esta situación? Pues ha sido un año duro para toda la sociedad y en los centros pues yo creo que es donde se ha vivido de manera más salvaje, ¿no? Es un virus que ha entrado por la puerta, por lo tanto es un virus en este sentido pues que ha entrado, dice mucho también del sistema de residencias, que son centros muy abiertos a las familias, a la comunidad, y entonces pues fue un año donde ha sido un tiempo, sobre todo al arranque, pues de reorganización total y constante, ¿no? Es decir, protocolos, planes de contingencia, ¿no? O sea, todo el esfuerzo. Yo creo que hay que aprovecharlo primero de todo para reconocer el trabajo que hizo todo el personal. Yo creo que sin el esfuerzo del personal y el de las entidades gestoras, pues no hubiera sido posible mantener abiertos los centros, y se han mantenido abiertos, ¿no? Yo creo que esto es una lectura importante, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy importante pues de contingencia de la enfermedad, ha habido que habilitar espacios, zonas de convivencia, dar servicio a las familias a las que también hay que reconocer la paciencia, la confianza que han tenido en los centros, y bueno, pues yo creo que cuando se les ha preguntado han reconocido el trabajo que se ha hecho, ¿no?, por parte de los centros, y ha sido un año en este sentido muy duro, ¿no? Yo creo que la vida en los centros se ha transformado por completo, no tiene nada que ver los aislamientos iniciales, una constante adaptación a nuevos protocolos de atención, lo que hoy era bueno pues al día siguiente cambiaba, pues porque ha sido una gran desconocida hasta que hemos ido rodando, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un año de mucho esfuerzo, un año muy duro. Y bueno, pues yo insisto un poco en este reconocimiento y agradecimiento del esfuerzo de las personas y de las entidades, ¿no? Yo creo que cualquier otro sector pues hubiera estado en procesos de ERTE y hubiera habido cierres, ¿no? Pero yo creo que el sector aquí ha demostrado mucho pulmón, mucho esfuerzo. Mucha implantación de nuevas medidas también, sí, ¿no? Sí, y constantes. Viendo un poco lo que ha pasado ahora se ha podido solucionar. Ha habido un primer momento donde no había, pues lo que ha pasado en toda la sociedad, es decir, que no había test para saber si la gente estaba enferma o no, luego no había materiales de protección, es decir, todo esto ha sido un constante, ¿no? Luego ha afectado pues también a las plantillas, es decir, que ha habido que hacer un esfuerzo importante pues para a todas las personas que estaban en situación de baja por enfermedad, pues tratar de sustituir a estas personas en un momento donde tampoco había unas bolsas de empleo, ha habido que reforzar plantillas para dar nuevos servicios, es decir, todos los protocolos de comunicación requieren de nuevas contrataciones. Entonces, bueno, ha sido un año pues duro para olvidar, y pues un poco relamiéndonos todavía de las heridas, ¿no? Yo creo que es un año, pero insisto un poco también por un lado creo que las autoridades sanitarias, los centros han cumplido, como no podía ser de otra manera, con unos protocolos que las autoridades sanitarias han puesto en marcha y que pues yo creo que han funcionado en la medida de que los datos son, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo de contención importante. Jon,
Muchas veces los riesgos están, ¿no? Vosotros que sabéis, ¿no? Vuestra la experiencia de a tiempo, los riesgos que corren las personas mayores lo tienen en casa. O sea, sí, así es. El principal, bueno, todos los estudios indican que el principal riesgo que tienen son los incendios. 8 de cada 10 accidentes domésticos son incendios. Y por lo tanto lo que hay que hacer es intervenir y protegerles, ¿no? Hay entre las causas hay dos factores que son determinantes. Por un lado está la situación de la propia vivienda, las deficiencias o carencias que pueden tener, y luego el factor humano, pues deterioros cognitivos, despistes, descuidos, malos hábitos. Por lo tanto, eso es en los incendios en general. O sea, la población general, pero en las personas mayores ese riesgo se multiplica por 7,8 en las personas mayores de 80 años y por 18,7 si encima viven solas. Entonces, nuestro objetivo es proteger directamente a los vulnerables, las viviendas vulnerables, para proteger los municipios, ¿no? Cuanto más protegido esté el colectivo vulnerable, pues más protegido va a estar el municipio. Bueno, nosotros desde el año 2007, hace ya más de 14 años, estamos trabajando con decenas de ayuntamientos de Euskadi, ejecutando el servicio de detección de necesidades sociales y prevención de incendios en viviendas, con la puesta en marcha de observatorios municipales, y el objetivo al final es, sin entrar en objetivos específicos, el objetivo general es mejorar el entorno físico y el entorno social de las personas mayores. ¿Cómo? Pues el entorno físico, pues ofreciendo prevención y más seguridad. Pues instalamos y mantenemos detectores de humo, se elaboran croquis de las viviendas para facilitar evacuaciones en caso de emergencia con estudios de accesibilidad, se les imparten pautas particulares de actuación por si algún día se ven en una situación para que sepan cómo tienen que actuar, pautas particulares porque están centradas en el propio entorno y en las propias limitaciones de la persona. Y también se hacen estudios de barreras arquitectónicas informándoles de qué ayudas existen para poder subsanarlas. Y el entorno social, pues a través de nuestras trabajadoras sociales, pues lo que se hace es detectar necesidades psicosociales, identificar personas que puedan estar en una situación de especial vulnerabilidad, identificar personas de soledad no deseada y, sobre todo, fomentar la participación y las relaciones sociales, informando de los distintos cursos, talleres, programas que hay en marcha para fomentar eso. Nuevas alianzas. Bajo la experiencia de a tiempo, ¿no? ¿Qué valoración nos puedes decir, o sea, sobre la situación de los hogares de las personas mayores en Euskadi, así a grandes rasgos? Bueno, pues a ver, la mayoría están bien, o sea, las viviendas, pero sí que hay un 15, un 20% de las viviendas pues que tienen riesgos. Pues cuando vamos a testar el interruptor diferencial no les funciona el interruptor diferencial, no limpian con frecuencia los depósitos de creosota de la chimenea, tienen mal almacenados los líquidos inflamables, por ejemplo en las viviendas que tienen queroseno, que lo tienen debajo de la caldera. O sea, te quiero decir, pues hay un montón de riesgos, principalmente pues un 80% no hay riesgos, pero sí que nosotros en todas las viviendas, antes de ver qué número de detectores hay que instalar, pues hay que hacer un análisis de riesgos y sí que solemos detectar riesgos que se les informa y en su caso son los que los subsanan. Si no, anualmente, junto con el mantenimiento, pues se les hace un seguimiento. ¿Vale? Íñigo, volviendo un poquito a la pandemia, pero bueno, a la parte positiva, la vacunación, ¿no? Ahora ya con el 100% de la población de personas mayores vacunadas, ¿no? Pues se ve otro futuro, otro panorama, ¿no? ¿Cómo desde el área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao, cómo estáis viviendo este nuevo momento, ¿no? Hombre, realmente, yo ahora me estaba acordando, cuando Josu estabas comentando un poco las realidades de las personas mayores, ¿no? Nosotros en este periodo de tiempo, además de
todos los espacios a los que hemos podido llegar, O sea, quiero decir que estaba recordando, ¿no? Tanto a niveles de infancia, mujer, necesidades alimentarias, todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, los datos son brutales, ¿no? O sea, que estaba, justo ahora reflexionaba, ¿no? Es decir, cómo este bicho que nos ha entrado, ¿no? De una manera tan insospechada puede crear en esas 5 semanas que estuvimos todos confinados en casa, cómo la realidad social acaba siendo absolutamente machacada, ¿no? Porque es pues, muchas personas que pueden vivir más o menos al día y bueno, las consecuencias que eso trae. En ese sentido, las personas mayores, que es lo que me preguntabas, sí ha habido un antes y un después, ¿no? Nosotros, tanto con el servicio de ayuda domiciliaria, en un momento inicial, que pues, es un tema a niveles competenciales, ¿no? Que nos compete a nosotros como atención primaria, o como tanto las viviendas comunitarias, etcétera, porque nosotros con el tema residencial no tenemos competencia, sino que sería lo foral, ¿no? Quien atiende. Bien es cierto que tuvimos una tremenda preocupación porque muchísimas personas mayores decidieron no ser atendidas por el servicio domiciliario porque tenían miedo, ¿no? De ser contagiadas. Entonces, en ese inicio la actividad se centró en contactar con ellos a diario, con todas las personas, hablar, ver sus necesidades. Bueno, estuvimos muy cerca de todo esto, pero luego, como sé que vamos a hablar de algún tema, de algún proyecto, pero, por ejemplo, en este sentido, ha cambiado mucho con la vacunación, que es lo que me preguntabas. Por ejemplo, las asociaciones de mayores cerraron, mucha gente se quedó en casa. Lo que sí hemos detectado ahora es que empieza a haber tranquilidad y empieza a haber otra sensación de que vuelven a estar en la calle, ¿no? Que para nosotros ese es un tema muy importante. Luego comentaremos en el proyecto este nuevo que hemos empezado con Mirada Activa, etcétera, pero es un antes y un después, ¿no? Porque al final para nosotros también es una altísima vulnerabilidad, ¿no? Lo que las personas mayores han vivido yo creo que es un desconcierto en toda regla y sobre todo, como bien has dicho, que a mí me parece muy interesante, nuestros mayores, yo creo que en Euskadi y en este caso en Vizcaya y en Bilbao, están bien atendidas. Y de hecho eso es un tema que nosotros hemos podido puntearlo y recogerlo, ¿no? Cuando hemos podido hablar con todas las personas mayores que hemos hecho, aparte de las llamadas específicas a las personas que eran perceptoras de un servicio de domiciliaria, etcétera, hemos hecho más de 37.000 llamadas aleatorias a todas las personas mayores de Bilbao y todo el mundo nos decía, no, nosotros estamos bien, tenemos las necesidades cubiertas, o sea, en ese sentido, porque bueno, estábamos ofreciendo, pero el tema real era la soledad. Es decir, yo creo que a día de hoy, si ya venimos trabajando en este aspecto, ¿no? Esta fragilidad relacional y de soledad, ¿no? Que yo creo que es esta sociedad nuestra, veníamos ya trabajando, pero esto nos ha dado unos marcadores muy claros que los hemos podido identificar y medir. De hecho, hemos creado una herramienta diagnóstica nueva que nos va a medir toda esta variable y la soledad es uno de las grandes enfermedades que vamos a tener, estamos ya teniéndolo. Has nombrado el programa Mirada Activa Berria. Con casualidad, el programa en marzo, ¿no? Creo que se presentó una ampliación del programa, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste ese programa y por qué creísteis en esa necesidad de ampliarlo. Mira, nosotros ya venimos desarrollando el programa desde llevamos la 6ª transformación dentro del programa, ¿no? Se inicia históricamente porque entendíamos que teníamos que, además nace de una manera muy sencilla, que un recordatorio es que la preocupación del ayuntamiento era cómo llegamos a todas las personas mayores y cómo sabemos que todas las personas están bien. Porque en un municipio pequeño esto es muy sencillo, ¿no? El vecino o la vecina de este piso hoy no le vemos, pero en Bilbao, que ya tiene cierta envergadura, este es un dato que se nos perdía, ¿no? Y los estudios que empezamos a hacer al principio, empezamos a hacer macropensamientos y macroproyectos, que todo resultaba muy caro y muy difícil, y al final, de una manera sencilla, como tenía que ver con el padrón municipal y los propios servicios sociales, pues nos dimos cuenta que podíamos acceder a todas las personas mayores, conocerlas y saber quiénes son, ¿no? Entonces nosotros hemos ido de manera puntual y conociendo a cada persona mayor y ofreciéndoles los servicios sociales, ¿no? Para que nadie estuviese apartado. Entonces al final hemos acercado a todo el mundo que el 100%
conozca los servicios y que no conozca, pues que pueda un trabajador social o una trabajadora social llegar a las casas, etcétera. Bueno, toda esta parte se ha ido trabajando y con el confinamiento, a través de estas 37.000 llamadas que hicimos, específicamente al margen de las del SAD, etcétera, a las personas mayores, detectamos este tema de la soledad que hemos dicho, ¿no? O sea, cuando nos decían, no, yo estoy bien, pero aunque ya veníamos trabajando con mirada activa procesos distintos y trabajos distintos, entendimos que era el momento de dar otra vez un salto más cualitativo, ¿no? Y cuantitativo también, pero sobre todo cualitativo. Nosotros detectamos en aquel momento personas que de alguna manera u otra pueden tener familia, pueden tener hijos, o sea, quiero decir, pero a niveles relacionales, a niveles de entorno, es gente que está sola. Y detectamos como 900 personas que creíamos que eran susceptibles de tener un tratamiento específico, personas no dependientes o con un grado 1, pero que realmente, pues bueno, se van pues eso, ya quedando en sus casas, etcétera. Entonces, este programa, que al final, bueno, es una evolución, es de hablarlo largo, porque nosotros estamos, la verdad, que muy satisfechos porque creemos que los resultados van a ser buenos, ¿no? Lo que al final haces es integras a la persona en su propio desarrollo, sobre todo tanto e incluso en temas domésticos, tanto en temas relacionales, tanto en temas, por ejemplo, propiamente municipales, donde la idea es que las personas conozcan perfectamente qué ofrece el Ayuntamiento de Bilbao en este caso, para que ellas se puedan relacionar. Siempre están tuteladas y guiadas por personal profesional. Y ahí, en ese entorno, hemos creado una herramienta diagnóstica nueva que les defina, hemos creado un aspecto que se llama el SERPAC, bueno, que es un paso más hacia adelante y sobre todo es un inicio en lo que nosotros creemos que nos va a ayudar mucho a poder dar un paso adelante en este tema de la soledad y la fragilidad relacional de las personas. Betion también es otro servicio que permite detectar, como está comentando Íñigo, muchas carencias o problemas que podía haber antes en la población mayor y que igual los contactos telefónicos se siguen haciendo de manera habitual y se muestra un mayor optimismo. Me imagino que ahora con el tema de la vacunación, que es el tema en el que estábamos tratando, habrá cambiado el registro totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros, nuestra obligación es conocer tan la realidad sociofamiliar de cada persona, ¿no? La realidad, su estado de salud, etcétera, etcétera, para poder ofrecerle un servicio cada vez más personalizado. Entonces, para eso necesitamos contactar con ellos periódicamente, conocer cómo están y conocer su realidad, y que esa realidad es una realidad cambiante, además, muchas veces. Entonces, hemos visto a lo largo de esta pandemia que la evolución ha sido muy favorable, muy positiva, a medida que se iba vacunando el personal. Antes mencionabais también el temor de que acudieran al domicilio nuestras redes sociales, nuestros trabajadores o nuestros técnicos. Ese temor fue bajando, al final han sido más receptivos a las visitas que iban recibiendo. Eso supuso también que las personas también puedan recibir un servicio mayor. Además, por supuesto, con el tema de la vacunación lo que hemos visto es que ya las personas iban saliendo un poquito más a la calle, iban saliendo un poquito más a la soledad, recibían más visitas también, familiares, sobrinos. Era lo que más echaban en falta la mayoría de ellos, la visita de sus familiares, la visita de la nieta, del hijo, de no poder verles, eso lo iban fatal. A medida que se ha ido vacunando a esas personas mayores, han podido recibir esas visitas de familiares cercanos y han sentido, la mayoría de la gente ha sentido un alivio enorme. Es cierto que había otras personas que están en un grado de soledad mayor y que no tenían esa red de contactos, y eso es igual. La vacunación no ha podido ser tan efectiva, no han seguido sin recibir esas visitas, ¿no?, como que estábamos antes, pero la inmensa mayoría sí que han visto un alivio enorme con la vacunación, y el poder finalizar el confinamiento ha sido muy positivo para ellos. Y para nosotros todo eso se basa muchas veces en una coordinación sociosanitaria efectiva. Es fundamental tener información directa con Osakidetza, con atención primaria, con los sociales de base municipales, para poder estar todos engarzados y atender en el momento, ofrecer lo que necesita cada persona. Es fundamental esa coordinación. Que habrá sido mucho cariño, ¿no?, lo que habrá recibido todo el personal de Tion, desde luego. Mucho cariño, un poco más la de llamadas que tenemos de hijas en esa época, de sobrinos, de decir, oye, mira, no puedo visitar a mi ama, pero ya me ha dicho, lo habéis llamado, estamos encantados, muchas gracias, tal. Es un agradecimiento, es una pasada. Señoras que están en su casa y hacían pasteles.
por favor, venid a recoger he hecho un pastel, he hecho tal para vosotros, venid a recoger de agradecimiento. Mira, no puedo llevarla a mi hija, no puedo llevarla al nieto, pero venir y llevar para allí, ¿no? Era muy agradecido todo aquello, sí, fue una época... Aitor, la vacunación permite a GESCA mirar el futuro un poquito con otros ojos, ¿no? Sí, yo creo que las residencias además han sido los centros más seguros que ha habido, porque fueron las primeras que se vacunaron. Desde finales de enero yo creo que se han convertido en los centros más seguros, ¿no? Aquí también es importante teniendo en cuenta el perfil de personas que nosotros atendemos, ¿no? Lo comentábamos desde el Ayuntamiento, es un perfil de persona más válida. En las residencias, las personas que viven en las residencias son personas muy mayores, la media edad supera los 86 años, con mayoritariamente enfermos crónicos, polimedicados, con altos niveles de dependencia y con un porcentaje elevado de demencia, ¿no? Entonces, ya la vida de por sí pues, son situaciones complejas, pues la gestión de la pandemia ha sido difícil. Claro, las distancias de seguridad, la mascarilla, evitar cuando alguien está aseando a un mayor, pues que pueda estar con la mascarilla, digamos que ha sido un tiempo en este sentido pues muy duro, ¿no? Ha sido un proceso también donde hemos aprendido lecciones, ¿no? Yo te lo comentaba antes y es verdad, o sea, muchas personas mayores, sobre todo en los momentos más álgidos, cuando había que confinar a la gente en habitaciones, pues porque había algún brote, pues la tranquilidad de la gente transmitía una tranquilidad, ¿no? Un poco esta sensación que comentábamos, digo, pues esto no pasa nada, que peor fue la guerra, ¿no? Para muchas personas la guerra era un referente y decían, pues esto peor fue la guerra. Entonces, yo creo que desde que ya empezó el proceso de vacunación ha habido una luz de esperanza, que yo creo que ahora, desde hace 10 días, que se ha aprobado ya el decreto un poco de las salidas, nos lleva hacia la normalización de la vida en los centros, ¿no? Yo creo que este es un paso importante. Ahora estamos en un momento de cierta transición, porque por un lado ya se está normalizando la vida, las familias entran masivamente como lo hacían antes a los centros, se les empieza a sacar de visitas con horarios acotados y por otra parte convivimos con ciertas burbujas interiores que son un poco contradictorias, ¿no? Es decir, por un lado se han ido con el hijo o con el nieto a tomar un café y luego te vuelven y lo tienes ahí aislado, ¿no? Bueno, yo creo que esto será un toma de rodaje, el ir recuperando estas pequeñas parcelas de normalidad, ¿no? Que yo creo que se lo merecen sobre todo ellos, ¿no? Ha sido una situación, como digo, difícil de entender, pues sobre todo estas normas de que cuando viene a la familia que no puedo tocarla, de que me tengo que dar lo del gel, de que tengo, o sea, son situaciones difíciles para todos, pero especialmente para ellos, ¿no? Viendo un poquito ahora, después de este año duro, ¿las familias vascas siguen creyendo y siguen confiando en la residencia? Sí, yo creo que en diciembre la Diputación, el Departamento de Acción Social hizo una encuesta a todas las familias pues para medir un poco cómo habían vivido el proceso y la valoración que hacían al Servicio Foral de Residencias era muy buena, era muy alta y nosotros estamos especialmente orgullosos porque un aspecto como era la comunicación, un poco lo que comentábamos de Betión, pues fue valorado muy positivamente, por encima del 9 con algo que las familias se habían sentido comunicadas en todo momento por parte de los centros, ¿no? Porque sí que ha sido un proceso pues muy difícil, ¿no? Ahora lo que nos encontramos es, yo te lo comentaba antes, que digamos que la letalidad en las residencias pues ha sido mayor que en años anteriores, es decir, el número total de personas que han fallecido es superior al de años anteriores, es por cierto similar al del 2017, donde hubo una gripe bastante fuerte, es decir, que al final parece que las residencias en este sentido han aguantado bien, o sea, ha habido la tasa de letalidad. Lo que ocurre es que, claro, el virus ha atacado también a muchas personas mayores que viven en su casa y ahora mismo estamos en una situación donde pues, muchas personas mayores grado 3 han fallecido en sus domicilios también y por lo tanto pues, tenemos una situación ahora con mucha cama vacía en las residencias vascas, bueno, en las de todo el Estado, es decir, que hay un volumen importante de camas, bueno, pues por esta situación, ¿no? Yo creo que a esto unido también con un daño reputacional que ha habido muy importante de todo el sector, donde, si recordáis, los primeros meses el primer mes fue bestial, o sea, hubo una criminalización del sector, especialmente la iniciativa privada, aquí en Euskadi yo creo que con menos virulencia, pero al final que ha hecho daño a todo el sector, ¿no? Yo creo que también ha habido momentos donde las propias familias, pues ante una tesitura de esta, dicen, pues es que me siento aquí un mal hijo si llevo a mi padre a una residencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto poco a poco se ha ido calmando, ya se ha normalizado y bueno, pues yo creo que necesitamos un tiempo para recuperar esta normalidad y bueno, pues esperemos que el año que viene, si nos volvemos a ver por esta época, la foto sea distinta, ¿no? Esperemos.
Yo un poco también la incertidumbre, el miedo, ¿no? Vosotros lo veis desde de cerca, ¿no? Cuando vais a hacer esos estudios en Yo los creo domicilios. que por lo que nos cuentan, la incertidumbre, el miedo sí, pero sobre todo lo que yo creo que por lo que cuentan, lo que más les ha afectado ha sido la reducción drástica del vínculo social que tenían. Yo creo que ahora más que nunca hay que generar espacios de encuentro, hay que fomentar la participación en las relaciones sociales, porque está comprobado que el participar en actividades, talleres, viajes, cursos, eso lo que hace es elimina el sentimiento de soledad o de aislamiento que algunas personas pueden sentir. También incrementa la confianza en ellos mismos. Y yo creo que, entre otras cosas, pero yo creo que ahora más que nunca hay que animarles a establecer, a conocer gente, a salir de casa, a salir también del núcleo familiar porque a muchos hijos lo que hemos vivido es que la sobreprotección no es buena. Y nos decían, jo, es que no me dejan salir, llevo tantos meses sin salir de casa, menos mal que habéis venido, pues me dejan la compra en la puerta. Son pocos casos, no es lo normal, pero sí que lo que a ellos con lo peor han pasado ha sido con eso. Y eso sí que es importante, generar espacios de encuentro y fomentar la participación. Para eso es clave también la colaboración de familia, de allegados o de trabajadores, como es nuestro caso, animarles a salir de casa y a salir también del núcleo familiar. Nos viene muy bien lo que estás diciendo, porque el siguiente tema que queríamos tratar era un poco familiares y allegados, ¿no? Y cuidadores, porque yo creo que desde todas las vertientes el peso que tienen y que les recae es muy importante, ¿no? En ese tema el ayuntamiento también prepara programas, pone a disposición de las familias y de los cuidadores de personas dependientes o no dependientes, ¿no? Sí, nosotros tenemos un programa ya que viene funcionando desde hace ya de largo recorrido, que es Zaintzea, que este último año ha atendido, incluso, o sea, en momento pandémico, cerca de 800 personas distintas, o sea, es decir, o familias pero realidades distintas, ¿no? De personas que al final tienen, pues eso, cuidan a sus familiares y necesitan, pues bueno, un espacio de, pues bueno, también de poder cuidar al cuidador, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos con diferentes aspectos, tanto a niveles de apoyo psicológico, a niveles formativos, a niveles, y suele ser, la verdad que es muy, muy agradecido y muy interesante. Yo creo que la línea que estábamos comentando, yo creo que ha llegado el momento cuando hablamos de la no presencialidad, estamos hablando de la presencialidad, ¿no? Yo creo que es cada vez más nosotros estamos notando y sintiendo que esto mismo nos ha pasado con los cuidadores, ¿no? Los cuidadores, por ejemplo, han pasado un año duro, ¿no? En el sentido que al final, si tú eres el cuidador principal de una persona, o bien, como has dicho, dependiente o no dependiente, pero un no profesional, que al final tienes en casa, ahí ta ama o a tus abuelos, a quien sea, ¿no? Pues han vivido, estas realidades han sido duras, ¿no? Porque la incertidumbre, yo creo que ha generado lo mismo que ha sido en las residencias, ¿no? O sea, hay personas que, bueno, tienen su tolerancia a la frustración, etcétera, y bueno, pues tiran bien, ¿no? Pero una persona con unas dificultades de enfermedad o con unas dificultades de cierta dependencia o tal, un día a día con absolutamente todo el sistema parado, ¿no? Ha sido, por ejemplo, nosotros a través de Zaintzea, tanto el apoyo que hemos realizado a través de las llamadas, a veces de manera presencial y tal, en nuestro caso ha sido fundamental. O sea, nosotros así lo sentimos, pero porque así lo hemos vivido, ¿eh? O sea, esa es una realidad. Lo mismo que antes comentábamos, que las personas que estaban en casa, por ejemplo, tanto menores como personas mayores, como a través de los programas propios municipales, tanto los programas de intervención social, etcétera, yo creo que esta labor es fundamental, ¿no? O sea, aparte de cuidar y apoyar a la persona que está padeciendo su propia, pues eso, en este caso, pues su dependencia, etcétera, quien cuida necesita estar apoyado y necesita estar fresco y necesita reciclarse y necesita respirar.
Aitor, los familiares, pues ya nos has estado comentando antes, ¿no? Pues que han sufrido también mucho, pero nos has comentado que esto parece como que ya tiene visos de que vuelve un poco a la normalidad de antes, que se van a abrir un poquito, ¿no? Porque al final, hoy en día todavía hay... Piensa que han sido fases duras, porque había una primera fase donde no había visitas, donde todo el contacto era telefónico, ahí se hizo un esfuerzo importante, se reforzaron plantillas para informar, hablar diariamente con las familias, a través de la tecnología también, procurar tener, pues a través del teléfono, videoconferencias. Se dio luego ya un segundo paso cuando empezaron a autorizarse las visitas al centro. Visitas un poco es lo que te decía de la asepsia, ¿no? Pues con un plástico delante, es decir, formatos además que no eran entendidos, ¿no? Es decir, no puedo tocar a mi hijo, no puedo tocar, o sea, sensaciones un poco extrañas, ¿no? Entonces ya este último paso ya pues va un poco en esta normalidad ya de, mira, pues ya podemos sacar al familiar a la calle, podemos ir a dar una vuelta y podemos hacerlo. Entonces, yo desde ahí creo que pues la comprensión que las familias nos han demostrado pues es digna de encomio, ¿no? Y luego en el caso nuestro, pues allí insisto mucho en el papel que han jugado el personal que trabaja en los centros, ¿no? Es decir, que es personal pues que además que estaba en situación de riesgo, hemos tenido personal pues que ha estado infectado, que ha tenido que estar de baja, que en unas situaciones pues complicadas han tratado de hacer una vida normal en el centro, tenías el centro compartimentado y procurábamos que no se perdiera, pues si hacemos rehabilitación y no la podemos hacer en el gimnasio, pues llevamos un pédalo a la habitación y hacemos lo que podamos, hacemos lectura de periódico para orientación a la y procuramos que en la medida de lo posible la normalidad se haya podido vivir internamente lo antes posible, ¿no? Pero es un proceso duro y bueno, yo creo que lo más gratificante, te lo decía antes, un poco el papel que cómo nos lo han demostrado las personas y las familias, ¿no? Las personas usuarias sobre todo transmitiendo tranquilidad, ¿no? Es decir, ante una situación que nos desbordaba a todos, pues ellos se les veía los más tranquilos, ¿no? Ha sido un ejemplo, sí. La mejor lección. Desde luego, un gran alivio para familiares, para cuidadores y ¿qué les aporta a la familia el servicio Betion? Tranquilidad, confianza, cercanía. Exactamente, así lo has dicho, ¿no? Y sobre todo les aporta mucha tranquilidad. En caso de una emergencia, que es lo más conocido, saben que la respuesta va a ser inmediata y que van a tener todos los recursos públicos disponibles a su mano. Pero a su vez también les aporta mucha tranquilidad el ir viendo que también de manera proactiva hacemos cada vez mayor difusión de charlas, de talleres que hay en su entorno. En los servicios municipales hay muchísimas actividades que difundimos, está el programa, como decíamos antes, el Activa tu Barrio, la Mirada Activa, tenemos varios municipios que tienen unos programas muy interesantes, Osakidetza tiene muchísimos talleres de buenas prácticas alimentarias, talleres de caídas, etcétera, en los que además hacemos mucha difusión y son muy bien recibidos, sobre todo en municipios más bien pequeños, municipios rurales, en los que hacen por comarca, la propia OSI hace una serie de talleres y difundimos entre las personas usuarias y son muy bien recibidos. También todos los familiares valoran ya no tanto la parte de la emergencia, sino esa parte proactiva de llamar, de informar, de difundir todas las actividades que van realizando los distintos ayuntamientos y la propia Osakidetza. Y luego también lo que decías en cuanto a los familiares, habéis apuntado también la parte de cuidadores. Es cierto que también hay personas que tienen una necesidad menor o mayor de cuidados, hay personas que viven en soledad, perfectamente, soledad deseada, soledad no deseada, pero hay una parte de personas que requieren de un apoyo de un cuidador, muchos no profesional, y ese cuidador hay que cuidarlo también. Cuidando al cuidador se cuida a la persona. Entonces, la tecnología nos ayuda un poquito bien a ayudar a ese cuidador. Yo pienso, por ejemplo, en mi ama, mi aita tiene Alzheimer, vive aquí en Bilbao, y mi ama, pues joder, cuando va a bajar a la peluquería o a la tienda y tal, se le deja aita en casa solo y ya está todo el día, ¿no? Entonces hoy en día tenemos tecnología, por ejemplo, que te avisa con un pequeño detector de presión en el sillón. Le dejas ahí viendo la tele, mi ama es capaz de bajar las compras. Y si se levanta, nos salta la alarma, llamamos al móvil, señora, sí, se levantó, subo a casa, es que está hablando con la vecina, ya está, ningún problema. Por ejemplo, detectores de ese tipo, detectores de enuresis para personas que están encamadas, etcétera. Puede dormir tranquila el cuidador, tiene un tiempo de descanso, hay personas que cuidan las 24 horas al día. Pues esa tecnología le facilita tener un descanso, le facilita poder tener tiempo para sí mismo y le da mucha tranquilidad. Entonces, aunque es una parte menor de toda la población que atendemos en Euskadi, pero también esa parte que tiene una dependencia agregada y con una necesidad de apoyo de los cuidadores, hay que ayudar a esos cuidadores también, fundamental. ¿Cuántas personas tienen ahora mismo la medallita de Betion? A día de hoy, 61.000 y pico personas. Prácticamente, para hacernos una idea, el 40 y pico % de las mujeres mayores de 80 años de Euskadi son usuarias de Betion. ¿De mujeres? Las mujeres, sí. Hombres Mujeres. menos. Sí, el perfil
El usuario de Betion es más bien persona, mujer, mayor de 80 años y que vive sola. La realidad que nosotros vemos es que hay más mujeres viviendo solas que hombres en los domicilios, porque tradicionalmente se han valido más por sí mismas, sí, y los hombres no tanto, y también pues porque las mujeres se han cuidado un poquito más, el hombre se ha cuidado menos, ¿no? Se ha dedicado más a otro tipo de actividades, bien físicas a nivel laboral o bien de ocio, que igual castigaban más, fumar, beber, la mujer se ha cuidado más, y por otro lado, un hombre si queda solo, viudo, pues él se ve menos capaz, los hijos, los familiares se van a ver menos capaz, mientras que una mujer, sí, cualquier conocimiento de cualquier familiar nuestro con 80 años, una mujer en casa plenamente capaz de vivir sola si la salud le responde. Los hombres lo tienen más difícil en ese caso. Entonces, por eso ese perfil de persona usuaria de Betion que vemos tradicionalmente año tras año. Habéis comentado también el tema de las tecnologías, has comentado, y Aitor también ha comentado con el tema de las residencias, ¿no? Igual abre nuevos caminos, ¿no? Nuevas puertas, porque está claro que cuando el confinamiento domiciliario, la única forma de hablar con los residentes, y bueno, y en muchísimas familias con sus, ¿no? Con el resto de familiares también a través de videollamadas, como decimos todos, ¿no? Entonces, sí, igual hay que te da pensar. para probar, para hacer pruebas piloto. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una prueba piloto a través de Adinberri en Oio Artxaldea con robots Alexa. Le hablas, te va diciendo mensajes, te va diciendo cómo estás, conectas muchos dispositivos y te va avisando detectores de presencia, apertura de puerta, del sillón, etc. Tenemos un programa con las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, con la FARABA, con la FABI y con la FAGI, para tratar de apoyar a esas personas con un deterioro cognitivo incipiente todavía que está comenzando, a través de geolocalizadores, en los que esa persona tiene una autonomía todavía para salir, pero con un aparato que sea un geolocalizador. Si el familiar tiene una autorización, lógicamente, si el familiar prefiere o nos pide que lo localicemos, buscamos un radio de acción, le localizamos a esa persona, el detector tiene a su vez un velocímetro por si coge transporte público, un acelerómetro por si se ha caído, también puede servir para hablar, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología irá mejorando y si no nos sirve ahora, por lo que sea, lo vemos ciertos fallos, a futuro irá mejorando seguro, claro. Por ejemplo, un geolocalizador, si queremos que su periodo de información sea máxima cada 10 segundos, pues entonces la pila dura menos, la batería, y tiene que ser más grande. Si queremos que nos informe cada 5 minutos, la batería puede ser un tamaño menor y entonces es menos invasivo, se lo puedes poner una persona en el cinturón o en el zapato o en la chaqueta en cualquier sitio, sale, no se preocupa y si tiene algún problema pulsa, y si lógicamente tiene un cierto deterioro y ya no va a poder pulsar, el familiar puede pedirnos que lo localicemos y avisar a servicios de emergencia. Diego, me imagino que también serán soluciones en las que estaréis con la población, que el envejecimiento de la población. Comentábamos, Íñigo y yo antes también, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, ahora las derivaciones que estamos haciendo a Betion que han subido exponencialmente, ¿no? O sea, concretamente desde el Ayuntamiento de Bilbao, pero por ejemplo en el Mirada Activa Berria, también un poco siguiendo esta misma línea, que es muy interesante para nosotros, ¿no? Habíamos detectado que muchas personas mayores, es decir, quien de alguna manera gestiona mejor las herramientas, pues eso, ¿no? Las actuales, tanto videollamadas, etcétera, pues eso, ¿no? Contribuía a que la soledad fuese, por lo menos, bueno, menos intensa. En este sentido, por ejemplo, Mirada Activa Berria, una de los aspectos que ya está trabajando tiene que ver con este tipo de herramientas, ¿no? Como pues bueno, facilitar la videollamada, en fin, no solamente con los familiares, sino entre amigos, estableciendo redes. Bueno, va mucho en esa línea también. Me imagino que además les habrá permitido actualizarse, ¿no? También a la gente que, no la gente igual dependiente, pero la gente que está perfectamente válida, habrá sido también otro reto, adaptarse a todo esto que les ha caído, ¿no? Hemos tenido muchas llamadas de personas usuarias que les había enviado el hijo por Amazon un móvil en esta época de confinamiento, a ver cómo podían mandar WhatsApps con los hijos, cómo ver las fotos, etcétera. Hemos sido los hijos virtuales que tecnológicamente les han explicado cómo funciona un móvil de última generación en muchos casos. Sí, ha habido esos casos, por supuesto. Yo me imagino que para vosotros también el papel de la familia, porque al final igual también son ellos los que, no sé si tienen que detectar ese tipo de carencias, ese tipo de problemas que... Sí, a ver, los familiares, está claro que la vejez, los familiares allegados juegan un papel importantísimo, pero vamos, importantísimo. Pero claro, también los familiares llegan hasta donde llegan. Es decir, ¿cuántos hijos, por ejemplo, saben que hay que testar con frecuencia el interruptor diferencial? Pues muy pocos. Aquí en Euskadi los ayuntamientos buscan profesionalidad. Entonces nos exigen profesionalidad para poder ofrecer servicios de calidad.
A nosotros, por ejemplo, todas las personas que visitan las viviendas, aparte de ser trabajadores sociales, son operarios cualificados en industria de protección contra incendios. Entonces, te quiero decir que el nivel de exigencia de los ayuntamientos aquí en Euskadi es importante. ¿Qué porcentaje de ayuntamientos tenéis vosotros? O sea, Pues ¿estáis con 80 y pico. No sabría De todo decirte el Euskadi, pico me estás porque ahora, diciendo, ¿no? después de la pandemia, nos están entrando, hay algunos que están en contratación, hay otros que Pero de no. todo Pero Euskadi, de sí, Euskadi. en Euskadi, O sea, que un en porcentaje Vizcaya, muy Guipúzcoa elevado, y ¿no? Araba. Muy elevado. ¿Eh? Un porcentaje muy elevado, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, De sí. municipios vascos, Sí. depende, o sea, tienen contratado. 251, ¿no? 251 no son. Sí, sí. Sí. Una tercera parte. Por eso te digo que se... ¿Vale? ¿Cómo deben actuar, por ejemplo, para recurrir a vuestros servicios en el sentido de... Es que nuestro servicio en Es a los través ayuntamientos municipal, no es dirigen privado, por franjas de edad a todo el colectivo. No es cuestión de apuntarse. O sea, te quiero decir, desde los servicios sociales se les envía una carta pues, a todos aquellos que según el municipio, pues hay municipios que ponen en marcha el observatorio de los mayores de 80 años. Hay otros, pues municipios más pequeñitos, que ponen el observatorio en 75 años. Y ya pues los que tienen menor población, pues incluso a 70 años. Entonces se les envía una carta a todos los que cumplen el requisito de edad y situación de convivencia, pues que vivan solos o que los sean mayores, y los compañeros pues les visitan prestándoles el servicio. O sea, a todo aquel que no esté interesado, pues se toma nota que no esté interesado, pero en principio al 90% del colectivo se le da el servicio, porque suele haber un 10% que no esté interesado, pero al resto Por eso es tan importante, porque es un observatorio real. O sea, no estamos hablando de un 25% de las personas mayores del municipio, estamos hablando de un 90%. Tener informes anuales del 90% del colectivo del municipio es tenerles controlado a todos los mayores del pueblo prácticamente. Eso les ha facilitado mucho también la intervención en el confinamiento, porque ya tenían marcados con tablas de intervención quienes que no disponían de arrope familiar, quiénes eran urgentes, por resumir de alguna manera. Y eso facilita mucho el tiempo y sobre todo pues la rapidez. Desde luego es una muestra, los 4 que creo que tengo, ¿no? Los 4 participantes, se puede hacer una verdadera radiografía un poco del sector de las personas mayores en Euskadi, ¿no? O sea, sois agentes, cada uno de una, pero que muestran. Entonces yo me gustaría preguntaros un poco, ha dejado la pandemia, el COVID, esperemos que ya tenga esto carta ya de caducidad en breve, os habrá dejado algún aprendizaje, o sea, habrá dejado enseñanzas en el sentido de poder reaccionar, de poder mejorar, de que hay cosas que igual tenemos que cambiar, ¿no? Hombre, estamos hablando de un estado excepcional. Yo creo que eso también hay que considerarlo, ¿no? O sea, espero que no tengamos que estar viviendo estas excepcionalidades en todo momento, ¿no? Pero bien es cierto que yo creo que somos... no sé, ¿no? Y no es chauvinismo, ¿no? Yo creo que somos un pueblo nuestro, ¿no? Que de alguna manera estamos intentando hacer de la dificultad virtud, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con una realidad tan desconocida y tan brutal, ¿no? Pero que hemos sabido reaccionar. Yo creo que con lo que me quedo es decir, con las cosas que evidentemente hemos incluido, muchas, ¿no? Todas las que hemos ido narrando, que eso es fundamental, ¿no? Y evidentemente estos protocolos están, algunos bien hechos, otros muy bien hechos y otros que hay que hacerlos mejor, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, nadie en nuestros entornos formativos nos han dicho que ante un estado de una alarma tan extraordinaria, ¿cómo teníamos que reaccionar, ¿no? Porque las dificultades que han venido han sido, cada día teníamos una dificultad nueva, ¿no? Es decir, en los centros residenciales, en la gente que hay en calle, o sea, si nos ponemos a pensar en una persona consumidora, una persona toxicómana que no tiene dónde comprar, o sea, es decir, es un mundo que es lleno de dificultades, ¿no? Yo con lo que me quedo es que hemos tenido una capacidad de reacción muy importante, muy importante. A mí eso es lo que me parece una de las grandes enseñanzas. Y por otra parte, enseña la vulnerabilidad o lo vulnerables que somos en una serie de aspectos, ¿no? Y que es ahí donde probablemente tengamos que ir incidiendo, ¿no?
A mí me resulta absolutamente llamativo que mientras el mundo está confinado, que en un año, menos de un año, ¿no?, estamos vacunando a las personas, es decir, en 8 meses, ¿no? O sea, la gente trabaja, la gente, y aquí se ha hecho, ¿no? O sea, la gente está, o sea, mientras el 80% de la población estaba confinada, hay un tanto por ciento de personas que han estado ahí y esto funciona, ¿no?, en ese sentido. A mí eso me parece que es un valor, bueno, yo desde luego me parece que es me resulta extraordinario, ¿no? Y respecto al resto de cosas, creo que nos hace pensar en la vulnerabilidad en todos estos temas que hemos señalado, de soledad, de que al final el ser humano sí o sí, a mí cuando hablan las residencias, a mí siempre se me ponen los pelos de punta, ¿no? La gente que estaba sola en sus casas necesitando una cosa tan sencilla como alguien les toque, una caricia, ¿no? A gente que tiene mermadas ya sus capacidades mentales, ¿no?, que al final la manera que tienes de comunicarte es tocando, ¿no? Y bueno, pues a mí, por ejemplo, todo ese tipo de cosas me parece que, bueno, que son enseñanzas que en tan poco tiempo hemos podido evolucionar, estamos en un estadio absolutamente distinto de lo que se pensaba que podía ser, ¿no? O sea, a mí eso es lo que es una de las cosas que he aprendido, es la capacidad, porque no sabemos qué nos puede ocurrir dentro de, pues eso, en el medievo tuvimos la peste, no sabemos qué nos va a ocurrir dentro de, esperemos que no, que no tengamos otra, pero sí, la sensación es que en caso de que las cosas que se puedan ir produciendo, evidentemente, que hemos aprendido que sí tenemos una capacidad de ordenarnos y de ponernos en marcha, ¿no? Yo creo que esa es la parte que a mí, yo me quiero quedar con eso, porque la logística, la casuística, el tema concreto, todo eso sí, y lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, con todo eso sí, pero yo sí creo en tener un sistema de personas, un sistema público, una red, incluso en nuestro caso de entidades del tercer sector social, que están dispuestas a trabajar y a colaborar, ¿no? A mí es la parte con la que yo con lo que me quedo es con eso, sí. El mundo de las residencias se ha dicho mucho, ha sido, la verdad es que tristemente muy afectadas también, ¿no? Entonces, ¿qué lección? Yo creo que los centros, nadie estaba preparado para esto, es decir, la sociedad no estaba, no teníamos, lo comentabas antes, sin embargo, en 8 o 9 meses ha habido una vacuna, esto nunca se ha hecho en la vida, ha habido ningún precedente de que ante una nueva enfermedad en 9 meses seamos capaces de empezar un proceso de vacunación, ¿no? Se han ido articulando protocolos que ahí van a quedar, es decir, igual que las dotaciones de materiales, pues había unas dotaciones mínimas de materiales, esto también nos desbordó y es un tema de globalización, de repente acordaros, no había mascarillas, hasta que de repente Mondragón importa 4 máquinas, tal, guantes, los guantes por ejemplo todavía sigue siendo un problema porque se fabrican en muy pocos países, entonces bueno, yo creo que aquí también esto es un tema de globalización, es un tema de, había empresas vascas que venden mascarillas pero no vendían nada porque todas las mascarillas se importaban. Entonces yo creo que hay una serie de lecciones que como sociedad espero que hayamos aprendido, y en cuanto a los centros, pues yo creo que son protocolos que se incorporan ya, ¿no? Habrá que ver a ver qué cosas de estas también van a quedar, o sea, pues este año por ejemplo pues no ha habido gripe, y yo no sé si al final, no sé quién dice, joder, las mascarillas yo tengo la impresión que igual han venido para quedarse ya para siempre, ¿no? ¿Os acordáis cuando venía un turista japonés y venía con mascarilla, decíamos qué cara de, ¿no?, qué elemento este? Y esto yo creo que tiene pinta de que hay cosas de estas que han venido para quedarse, ¿no? Hay que ver también la factura social que todavía va a pasar esto, es decir, yo creo que ahora empezamos a salir, yo en el caso de las personas mayores que viven solas, esta soledad sobre todo no deseada, hay que ver qué deterioros físicos nos vamos a encontrar, porque nos los vamos a encontrar, y sobre todo psicológicos, ¿no? O sea, esto ahora, sobre todo desde los servicios sociales de base, lo empezaréis a ver, desde servicios como Betion y servicios municipales, os vais a empezar a encontrar con aquella persona que hace 10 meses era válida, pues ahora tiene miedo, está físicamente mucho más mermada, en fin, o sea, yo creo que ahora viene un momento también donde hay que ver, hay que hacer recuento de bajas ahora, que creo que me atrapa sobre todo, y corresponde, yo creo que en un plano municipal, donde habrá que ver cómo está, o sea, si ahora se hiciera una revisión, por ejemplo, de los grados y niveles de dependencia, probablemente se disparará el de muchas personas que antes estaban mucho mejor de lo que un año después están. Nos pasa a todos, quiero decirte que cualquiera de nosotros en tu ámbito, pues si tienes a alguien mayor al lado, lo estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a coger aire y vamos a ver lo que nos encontramos. Sí, esta misma mañana comentaba con Diputación, concretamente con el Servicio de Valoración de Dependencia, ¿no?, como prácticamente en este periodo
habían descendido mucho las solicitudes de dependencia, pero también por este mismo miedo que tenía que al final un médico y un trabajador social se acercaran a tu casa, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos otra vez tomando el pulso, ¿no? Y ahí veremos, como bien dices, nosotros ya lo estamos viendo y lo estamos analizando, de hecho, como una crisis determinada, en un momento determinado, produce una serie de, en este caso, pues eso, ¿qué es lo que estamos viendo? En el caso nos hemos mirado, ahora mismo hay un mental, 7% menos de dependientes grado 2, grado 3 que hace un año. Un 7% menos, que será probablemente muchas personas que han fallecido que estaban en su domicilio, porque no estaban en residencia. Pero igual muchas del grado 1 claro, pasan al y grado 2. faltan estas revisiones que yo sí que creo que... es. Ahora va a haber, en este periodo, yo creo que vamos a ver un poco la cómo foto está más la fija, factura ¿no? total. Más real. Sí. Íñigo, un poco tu aprendizaje, lecciones, no sé, algo que te hayas dado cuenta. Bien, el primer aprendizaje lo comentábamos, sobre todo los empleados. Nosotros como servicio esencial hemos estado continuamente yendo a trabajar a diario, nosotros estábamos ahí a diario. Y lo primero que comentábamos era la lección que nos daban las personas mayores. Ese fue el primer aprendizaje. Eran personas que están de moda la resiliencia, ¿no? Se han adoptado las normativas que había, lo han cogido con resignación, no con gusto, pero con resignación, el no poder ver a los familiares, no poder recibirlos. Evidentemente había anécdotas miles y una, desde quien se quejaba de que no había fútbol en la tele, quien se quejaba que no podía echar la partida con los amigos, que no había bares, etcétera. Pero la primera lección nos la han dado las personas mayores de cómo han sabido adaptarse y llevarlo, no con gusto, pero sí con resignación, esa situación. Luego a nivel ya intenso, nosotros internamente que hemos visto, la lección ha sido clara, la coordinación sociosanitaria es fundamental, la coordinación entre los distintos estamentos de las áreas sociales es fundamental, la coordinación con los servicios de emergencias es fundamental para que así podamos ir atendiendo a cada persona en función de lo que necesite y viendo, como decías, comentabas muy bien, viendo esa posible evolución que tenga cada una de ellas y anticipándonos para poder prevenir aquellas necesidades que va a tener a futuro. John, tu aprendizaje de la experiencia Yo vivida. lo mismo que comenté en el anterior encuentro. Yo creo que la atención de los ayuntamientos ha sido excelente, rápida, y lo mismo que decía Íñigo. Yo creo que eso hay que decirlo también. Cuando no solamente hay que decir lo malo, cuando se hacen las cosas bien también hay que reconocer a los ayuntamientos que la atención ha sido excelente, tanto en el confinamiento como después, ahora. Vale, pues bueno, no sé si queréis puntualizar alguna cosa que se nos haya quedado ahí en el tintero o cómo, porque lo demás en principio yo doy por finalizada este encuentro. Espero vernos dentro de un tiempo y que, como hemos dicho, la foto haya cambiado totalmente y que, bueno, pues que la situación y que las personas mayores, como decíamos, ¿no?, en el titular de este encuentro, nuestros mayores, nuestra prioridad, que siga siendo así. Esto además hay que pensar que la misión de nuestra vida consiste en llegar a ser mayores, ¿no? Digo, al final también siempre hablamos en tercera persona de nuestros mayores y lo comentábamos antes, ¿no? Ya nos va llegando el mensaje de Osakidetza de la vacuna. Eso es. Pues es que ricasco. Vale, Suri. A todos. Vale.